Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Popular Televisión, su televisión regional. Estamos con nuestro invitado, nuestro colaborador habitual, experto en mercados, don Aurelio Sastre. Un saludo, Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues sabemos, gobierno, por fin se acabó la interinidad, una nueva etapa y noticias también yo creo que muy positivas para Cantabria. La presencia del hasta ahora alcalde de Santander, don Íñigo de la Serna, en el Ministerio de Fomento. Bueno, de todo esto vamos a hablar, de los ajustes que va a tener que realizar el nuevo Ejecutivo, del desbloqueo de las inversiones y de otro tema. Bueno, en primer lugar, el desbloqueo de la situación, por fin, después de la investidura la pasada semana del señor Rajoy. Sí, desbloqueo de la situación era algo ya, yo creo que perentorio, era algo que España ya necesitaba de una manera pues urgente, y yo creo que al final pues ha caído el sentido común en todos aquellos actores de la política y al final ha sido investido Rajoy como presidente y ha formado gobierno. Y ha formado gobierno que ahora, una vez que uno ve el gobierno que se ha hecho, pues tiene que uno que pensar que, bueno, que las cosas se han hecho, como se suele decir el refrán, poco a poco y buena letra. Sobre todo aquí en Cantabria debemos estar muy satisfechos del resultado de la formación de gobierno. Bueno, pues se hablaba, era de las pocas cosas que se ha acertado, porque se hacían muchas quinelas, y el hasta ahora alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, el nuevo ministro de Fomento. Íñigo es una persona muy preparada, ingeniero de caminos, habla inglés, un inglés correcto, en fin, ha sido presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Es de los que digo yo que se ganaría la vida mucho mejor fuera de la política que en la política, que no necesita de la política para vivir, un hombre muy preparado. En el momento actual que Cantabria necesita una serie de proyectos que precisamente él conoce muy bien para la ciudad, para las comunicaciones, el tren de altas prestaciones, los apartaderos en el trayecto Palencia-Santander, frente marítimo. Hay una serie de cuestiones muy importantes para Cantabria. Yo creo que puede ser una bendición, ya en el hecho en sí, de que un paisano nuestro esté en un ministerio, y particularmente un amigo, en este caso, sino que es, yo creo, para Cantabria, como muy bien ha dicho, creo que Miguel Ángel Revilla, positivo. Así hay que ver las cosas con generosidad, es decir, vamos a ver si entre todos podemos, en esta época, estas asignaturas pendientes que tiene Cantabria en materia de infraestructura, nos podemos poner al día. Sí, yo no sé si usted recuerda aquella frase de Franco en los días posteriores a la muerte de Carrero Blanco, donde decía que, dijo textualmente, se comentó entonces poco, ahora casi se comenta más, dijo que no hay mal que por bien no venga. Sí, bueno, es un refrán castellano. Es un refrán castellano, bueno, en aquel momento no parecía. Bueno, pues nosotros aquí hemos lamentado cuando la ministra de Fomento, Ana Pastor, pues sí, cambiaron su destino político, y era una mujer que decíamos que tenía proyectos para Cantabria en cada uno de los departamentos que ha estado, primero Sanidad, después Fomento, y que estos se podían truncar con su cambio de destino. Bueno, pues hoy tenemos que decir que esto pues, nos ha salido bien, porque yo creo que el hecho de que esté Íñigo de la Serna ahí, un hombre que está muy volcado con los problemas, a él políticamente le correspondía a la ciudad, pero hemos visto la transformación que ha hecho,
Como político, pues a mí me parece que es un hombre extraordinariamente bien valorado. Y una cosa que no se gestor, ve, perdón, porque se nos puede olvidar, y continúe usted, la disminución de la deuda en un 50% habiendo hecho todas estas cosas. Sí, efectivamente. Yo creo que en estos últimos, nosotros hemos venido hablando aquí, en estos últimos programas, de la gestión, muy breve, estos 5 minutos, tampoco tenemos mucho espacio, pero de la gestión que el Ayuntamiento viene haciendo, que con tan poco presupuesto tiene muchos proyectos en marcha, está haciendo muchas cosas por el empleo y además haría más si entre los políticos hubiera acuerdos, si no se pusieran palos en las ruedas, porque hay proyectos que están paralizados precisamente por esa, a veces, por esa controversia que se crea y por esa animosidad que existe entre los políticos de los distintos grupos. Bueno, yo creo que para Cantabria, para España también, porque es un gestor moderno. Va a tener temas importantes, sí, muy difíciles. Tiene uno de los departamentos inversores verdaderamente importantes y además es que ahí Íñigo ha demostrado en los años que está en política que tiene una gran capacidad de gestión. Luego, yo quiero destacar siempre el carácter poco político de este. Si usted analiza ahora la composición y la evolución que ha llevado el ayuntamiento, es un ayuntamiento que no es político, es principalmente gestor. Hoy ya no encuentra usted en el ayuntamiento pues viejos políticos, ha ido sustituyendo por gestores eficaces, y buenos técnicos volcados en la gestión, muy involucrados con los intereses de Santander. Y eso se está viendo, y se está viendo incluso ahora en los presupuestos. En los presupuestos, que si quiere lo comentamos. Bueno, yo creo que hay una serie de obras, si le parece a usted, que están ahora pendientes, que son, por supuesto, el tren de altas prestaciones, es muy importante, fundamental. Los apartaderos, que están en proyectos muy avanzados, como comentaba el otro día Jaime González, el presidente de la autoridad portuaria. El enlace, una nueva vía del enlace Puerto de Raos con la red, para que haya doble vía. En fin, hay una serie de cosas y más cosas que se quedan en el tintero, pero estas son las más urgentes, estas son prioritarias. Y yo estoy seguro que se van a desbloquear. No sé el tiempo que puede durar este gobierno, ojalá sea un tiempo de estabilidad, que se aproveche para hacer grandes pactos, se gobierne desde la mano tendida y desde el acuerdo por el beneficio de los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que se abre una oportunidad para Cantabria, y cualquiera alejado de cualquier signo político, eso es lo que nos debe de alegrar, lejos de estas mezquindades y de estas envidias que siempre generan las personas bien preparadas, sobre todo últimamente en política, porque hay tanta gente dentro incluso de su propio partido, es curioso, porque quizá donde ha tenido a veces más, no digo enemigos, adversarios. ¿Por qué? Pues por ser un hombre preparado, que se puede ganar la vida, y otros, pues no es así, ¿no? Entonces, yo creo que lejos de esa cortedad de miras, lo que tenemos que pensar es en Cantabria, sin ningún signo político, para el bien de Cantabria, y yo creo que eso es un acierto, ¿no? Sí, no, es evidente. Políticamente ha sido siempre un hombre muy neutral. Lógicamente tiene que representar su partido, su ideología, pero siempre ha sido muy neutral. Yo siempre le he visto dirigirse, le he oído, he escuchado dirigirse a las instituciones y a las personas que las representan con un gran respeto, aunque no fuesen de su cuerda, ¿no? Y en cuanto a que tiene asuntos, hay asignaturas pendientes de Cantabria, aquí tiene una gran ventaja, y es que Cantabria ha sido discriminada y llevamos la razón. De manera que él ahora tiene fuerza moral para hacer cosas por Cantabria. A mí me parece que estas cosas que venimos, el tren de altas prestaciones, que ya se empezó a plantear hace tiempo, empezó Diego, lógicamente el gobierno actual también está en esa onda y él lo ha apoyado y estaba en ello decididamente. Todo lo que es el impulso aquí a los espacios ferroviarios, que es una obra importantísima también para la ciudad, y luego los enlaces que estamos hablando, los aparcaderos, las comunicaciones, en fin, que además son déficits que tiene Cantabria y que se ha quedado la última de las regiones del norte de España. Por tanto,
yo creo que hay un elemento de justicia, que eso a él le va a dar mucha fuerza moral para reivindicarlo. Algunas cosas ya están firmadas por el anterior gobierno y la anterior ministra. Por tanto, yo estoy seguro que en el momento que tome ya, que adquiera una posición, en fin, ahora tendrá muchos asuntos y tampoco se trata... Y muy temas, el tema de las radiales, las autovías, claro, la privatización, la deuda con constructoras, que es brutal. Sí, ¿no? En este momento los asuntos que tiene pendientes, incluso asuntos con estas obras que se están haciendo en el exterior y demás, pues también van a ser asuntos que le van a llevar tiempo. Pero bueno, los políticos tienen que abordar simultáneamente todos los asuntos, y eso, el que tenga asuntos más urgentes no quiere decir que haya que abandonar los que aquí ya se exige, porque hay una cosa que está pasando en Cantabria, don Gervasio, que lo venimos diciendo, se está quedando atrás en lo económico, en lo social. Cantabria yo creo que está perdiendo fuerza con respecto al territorio nacional. Pero también yo creo que es mucho por el envejecimiento, nos estamos haciendo viejos. Mayores. Pero nos hacemos viejos es también. Con Asturias, las dos comunidades. Hay un éxodo importantísimo de jóvenes que aquí no ven absolutamente ningún futuro. Bueno. Y todo esto pues contribuye. Por tanto, es una buena noticia. Yo creo que sin duda hay que felicitar a Íñigo de la Serna, y yo creo que tenemos que felicitarnos también los cántabros. Bueno, vamos a hablar un poco del nuevo gobierno y la situación económica. Desde luego, la situación económica que ha mejorado, pero no es fácil, porque este gobierno se va a encontrar con unos platos muy complicados y va a necesitar de pactos, de talante, y también los grupos de la oposición de la responsabilidad. Todos tendrán que, por el bien de España, ayudar y ceder. Pero un gobierno que va a tener que hacer un ajuste que imprime Bruselas, de 5.000 millones. Abordar el déficit de la seguridad social de una vez por todas. Con lo consiguiente también de las pensiones. El Pacto de Toledo, llegar a un acuerdo. Y llegar a un acuerdo con las autonomías para una financiación autonómica suficiente. No es demasiado para, como está el cotarro, o precisamente cuando hay grandes retos es cuando se solucionan los problemas. Bueno, yo creo que lo primero, lógicamente, es esto, es hacer el presupuesto y aprobarlo, porque sin esto no se puede dar un paso. Pero yo creo que ya se está avanzando. Se ha superado una situación aún mucho más, o estamos en vías de superación, pero vamos, estamos en un camino correcto, y yo creo que las cosas no van a ir mal. Ahí teníamos el gran problema del desempleo, y esto pues lleva un camino. En este momento ya tenemos casi 18 millones de personas trabajando. Ahora pero queda mucho camino por hacer. Se trata de mejorar las condiciones de todas estas personas, resolver la precariedad, resolver los salarios bajos. Resolver también, esto es el problema de los salarios, que son excesivamente bajos. Pero también a veces el mercado hace ajustes. Los salarios yo creo que se irán también corrigiendo en la medida que haya pues menos bolsa de parados, porque a fin de cuentas menos parados, más competencia, y los salarios de manera inevitable tienen que ir poniéndose a un buen nivel. Y luego tiene que entrar también en la mentalidad de gobiernos y de empresarios, que salarios tan bajos impiden lo que es la base fundamental del crecimiento de una nación, que es el consumo interno. Con estos salarios tan bajos no se puede consumir. Por tanto, yo creo que eso es una de las cosas que hay que empezar a actuar sobre ellas, mentalizando lo relacionado con el salario mínimo interprofesional y los salarios mínimos en general, y luego el ajuste de salarios entre hombres y mujeres, y los ajustes de salarios entre regiones. Sí, pero, don Aurelio, son necesarios los acuerdos. Es verdad que el gobierno puede contar, en principio, hasta 170, si cumple con los acuerdos, 170 escaños, pero es necesario el Partido Socialista. La actitud del Partido Socialista va a ser definitiva. Yo soy optimista, evidentemente con cesiones por todas las partes, porque las declaraciones últimas del señor Sánchez le van a dejar un gran camino al Partido Socialista. Su radicalización le va a dejar, al final le ha hecho un favor al propio PSOE, pienso yo. ¿Por qué? Porque le va a dejar ese espacio que siempre debe de representar, y va a justificarse ante sus propios militantes, decir, oiga, con esto no podemos ir a ningún sitio. Entonces yo creo que eso le va a dar más margen de maniobra. No va a ser fácil, pero si todo eso
tiene una repercusión para España, para los ciudadanos, creo que sí se puede conseguir. El Partido Socialista está en el camino correcto en este momento. Han dado un paso muy firme, que por cierto es criticado por prensa, por oposición. Yo creo que no, yo creo que hay que valorar muy positivamente la actuación de la gestora. Hay que agradecer. Y hay que agradecerlo porque, visto la situación a que nos pudo haber llevado, hoy hay que valorar aquella abstención de los de Podemos en su investidura, porque esto nos hubieran llevado al precipicio. Estuvo a punto de haber sido presidentes si los de Podemos tienen un poco más de inteligencia política interesada, porque es para lo único que están aquí, solo miran sus intereses. Entonces, el Partido Socialista está en una línea excelente. Lo que pasa es que los cambios no pueden ser tienen que dar, yo diría, un poco de cuerda. Sí. Los militantes estaban muy radicalizados porque este hombre se había encargado de calentar a los militantes cuando él no cree en absoluto en los militantes. Yo creo, en mi opinión, los desprecia olímpicamente. Este hombre estaba en otra onda, pero al final dice, bueno, pues este ex secretario general al final son lo que son. Este hombre no daba más de sí. Yo alguna vez usted me ha llamado la atención porque he dicho que su inteligencia pues era absolutamente limitada, pero ya era lo mejor que se podía decir de este hombre, que nos pudo haber llevado al desastre. Yo creo que ahora han tomado cartas en el asunto, gente muy seria del Partido Socialista, gente que va a poner muy pocas pegas a los presupuestos, que va a hacer una oposición responsable. Por tanto, yo creo que por el otro lado está Ciudadanos, con un apoyo pues también muy firme, porque son conscientes de la situación que vive España, que no estamos para juegos, después de un año ahí que se han tomado sabático, y por tanto a mí me parece que va a haber en este momento mucho sentido de responsabilidad en los Me hace mucha gracia, y en esto por parte del actual gobierno también va una crítica. Vamos a ser muy negociadores, vamos a tender la mano. ¿Y por qué con la mayoría absoluta no se ha hecho esto también? Es que los partidos, en cuanto están con el tema, se cambian el disco. Vamos a ser generosos. Pues eso, cuando uno tiene incluso la mayoría absoluta, hay que ser generoso siempre. Desde luego, esa es la mayor crítica que yo hago. Es decir, oiga, cuando tengo la mayoría absoluta hago el rodillo y paso y digo esto, no negocio. Incluso tengo actitudes por parte de algunos ministros que las ha habido, impresentables, así lo digo. Sí, sí. Y ahora dicen, bueno, sin negociación voy a estar abierto porque yo ya he recibido el mensaje. Y bueno, ¿y por qué eso usted no lo ha hecho antes? También, eso es una pregunta de inteligencia que hay que hacerse, don Aurelio. Bueno, yo creo que nosotros hemos venido hablando permanentemente de esto. Rajoy generó una gran confianza en los españoles, de ahí la mayor mayoría absoluta que se ha dado en un gobierno, porque creíamos que iba a hacer todo aquello que prometió en aquel momento, que eran pues la reforma de la justicia, la reforma de la administración, en fin, una serie de medidas que eran fundamentales. Bueno, pues resulta que llega el gobierno y de todas esas cosas se olvidó por completo, y han sido unos años de muchos ajustes y mucho sufrimiento de la gente. Ahora ve factible hacerlo, ahora no tiene más remedio. Y es que yo creo que efectivamente esa vocación totalitaria que existe en todos los que mandan, todos los que mandan aspiran a tener al absolutismo, una mayoría absoluta, pues les permite ejercer esto. Hoy ya no puede, hoy no tiene más remedio que adoptar esas formas, porque de una manera o de otra va a tener que hacerlo, y es mejor que aparente que tiene voluntad de hacerlo. Pues esperemos que todo sea bien. Yo me encanta escuchar su optimismo. Yo soy optimista, pero quizá un poquito menos, pero esperemos que lo que prevalezca sea el bien común. Es decir, el bien común, es decir, el poder mejorar esas personas que sufren, llegar a ellas, seguir aumentando el gasto social, en la clave, lejos de cosas utópicas, como dicen algunos, pero con realidades, y sobre todo que este país siga creciendo con tasas sostenibles, porque eso va a ser el futuro para nosotros y para nuestros hijos. Porque lo demás es una política de verbenas,
que es pan para hoy, hambre para mañana. Don Aurelio. Sin duda, yo creo que en este momento tienen que tomarse muy en serio todos los déficits que tiene España, las carencias, y abordarlas. En España hay también, en este momento, se ha implantado un sistema, una cultura de la ayuda y de la subvención que tiene que ser revisada. Estas organizaciones que hay, el INEM, que tienen un número elevado de empleados, tendrán que empezar a ver un poco, a cumplir su función. Son organizaciones que su misión es generar empleo, ubicar a las personas que están en el paro, pues tienen que empezar a hacer ese tipo de trabajo. Todas aquellas personas que quedan en el paro, como ha pasado aquí ahora en Cantabria, que sigue dando cifras muy pobres, ¿no? Aumenta el desempleo en Cantabria cuando en mayores proporciones que el que se está dando en España. Pero esto también debería hacérselo mirar un poco estas organizaciones como el INEM. Si en este momento quedan, aquí la hostelería tiene una incidencia muy importante, quedan 300, 400 o 500 camareros en el paro, tendrían que ver qué otras empresas están solicitando empleo y ponerles de acuerdo, coordinar esas acciones. Y eso se olvidan de ello. Los empresarios solicitan empleo y los que quedan en el paro, pues quedan ahí arrinconados en el paro, cuando hay a lo mejor una necesidad de ocupar esos trabajos. Esa función yo creo que hoy es vital y los gobiernos se la tienen que tomar muy en serio, y a lo mejor nos encontrábamos con la sorpresa de que el paro al menos registrado, bajaba espectacularmente. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias, y a ustedes, pues hasta la próxima semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.